Bienvenidos a Rumbo y Poder. Esto es Rumbo y Poder. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora, pero es importante que reflexionemos juntos sobre los temas de la agenda. Querido Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Pepe. ¿Cómo estás, Pepe Centeno? Es un honor estar contigo, como siempre, ya como se está haciendo tradición en este programa Rumbo y Poder. Muchas gracias por acompañarnos. Y aquí estamos para seguir platicando de la desgracia que es este país en materia de seguridad y sobre todo de cómo el gobierno pretende simular, disfrazar, borrar lo grave que este país es la violencia, la delincuencia, el narcogobierno. No es nuevo, en México y en el mundo se administra a la opinión pública con borregos, es decir, se le abre de manera metafórica, se le abre el corral a los borregos para que se vayan a perseguir al que se peló y dejen de poner atención en el corral principal. Eso es lo que hacen los gobiernos y con particular maestría lo hace la 4T. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando dijo López Obrador, es que viene un golpe de Estado? Porque quería distraer el asunto, quién sabe qué problema tenía en ese momento. Y así como esas, son especialistas. La de la semana pasada que le hicieron a la presidenta Sheinbaum, digo, me ofende lo que le pasa a las mujeres, pero que le pasa a la presidenta de México. No, bueno, es un montaje. O sea, para empezar es muy difícil, prácticamente imposible, que alguien sin autorización se acerque a la presidenta de México. Lo mismo que el anterior presidente y que todos los anteriores y los próximos. Es decir, no es particular de la doctora Sheinbaum que nadie se pueda acercar. Es una institución, es una figura que debe estar cuidada y respaldada. O sea, es increíble que podamos creer que en este país a la presidenta se le acerca una persona y en lugar de darle un balazo le dan un beso, pero a Carlos Manzo, en lugar de agradecerle y darle un abrazo al presidente de Uruapan, le dan un balazo en la cabeza, lo matan. O sea, esas son las 6 balazos. 6 balazos. O sea, quise decir, o sea, sí, metafórico. Metafórico, un balazo, ¿no? O sea, a la presidenta se acerca una persona a darle un beso y al otro que combatía a los delincuentes se acercan a darle un balazo. O sea, es increíble. Y también me parece increíble, y lo comentaba con Pepe hace rato, es cómo el gobierno de México, la Cuarta Transformación, prefiere crear distractores que atender el problema grave de la inseguridad en México. Eso es lo más problemático, eso es lo más delicado. O sea, no reconocer que tenemos un problema de invasión de cárteles de la delincuencia en todo el país y que entonces inventan el tema de que un tipo se le acercó a la presidenta. O sea, eso está inventado. Y luego inventan el concierto de Juan Gabriel, que tiene 5 años o 6, que se murió. Ponen el gran concierto en la Plaza de la Democracia en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. Muy bien, bravo. La gente se distrae, ¿o qué? Y luego, ¿qué pasa? Esto lo quieren hacer para tratar de equilibrar con algo la movilización de la generación Z. Y luego resulta que encuentran 30 años después al segundo tirador de Colosio. Pepe, ¿en qué país estamos, por favor? Es un ridículo lo que está pasando y el problema es que la gente no se da cuenta que le administran los temas que ven en la agenda para tapar los que no quieren que vea. Y miren, el movimiento en redes sociales que se dio a partir del homicidio del expresidente, del presidente municipal Carlos Manzo de Uruapan, fue orgánico. La presidenta Sheinbaum dijo que habían sido cuentas con millones de pesos. No, ellos son los que gastan millones de pesos en granjas de bots para mantener el ecosistema digital más o menos a favor de la presidenta. Porque no habría otra explicación para este fenómeno tan extraño en el que tienes en las mismas cuesta a la presidenta reprobada en seguridad, reprobada en economía, reprobada en corrupción, pero aprobada. Pues ¿aprobada en qué? ¿En qué? Pues aprobada en percepción. Y esa percepción la generan las granjas de bots, a las que sí les cuestan miles de millones de pesos a este gobierno. Entonces, utilizan este tipo de distractores. El de hoy es el Mundial del año que entra. El Mundial de Fútbol, sí, ¿verdad? Sí, digo, había que presentarlo y todo esto, pero lo presenta la señora, renuncia a su boleto de entrada, se lo va a regalar a una niña a la que le gusta el fútbol, claro, porque no quiere arriesgarse a ir al Estadio Azteca, o como se llame en ese momento, a que la rechiflen, como le ha pasado a todos los presidentes en las inauguraciones de los mundiales. A todos. A todos. Entonces, ¿qué quiere ahora la rechifla? Bueno, entonces,
Fíjate cómo hay distractores tras distractores para que no se hable de lo importante. Y lo importante quizás sería el Plan Michoacán. Pero ¿cómo ves? No, el Plan Michoacán es una serie de acciones en materia de seguridad. Despliegan 5,000 soldados, guardias, policías para que resguarden el Estado. Hoy, ¿y por qué no lo hizo López Obrador cuando llegó como presidente de la República? Las primeras acciones de López Obrador como presidente fue cerrar el suministro de gasolina en el país. Él llega el 1 de diciembre, para el día 24-25 ya teníamos una verdadera crisis de suministro de combustibles. Y así se la llevó, porque en lugar de cerrar, para evitar el robo de combustible, de cerrar los ductos, ¿por qué no se fue y dijo, bueno, preparamos un operativo con 5,000 elementos para que vayamos a rescatar Michoacán? Y entonces el Plan Michoacán, y luego el Plan Puebla, y luego el Plan Guanajuato, y entonces ya ahorita a estas alturas de 7 años de gobierno de la Cuarta Transformación, ya llevaríamos por lo menos 14 estados pacificados, tomando en cuenta que un semestre para cada uno. ¿No sería eso lo correcto? Bueno, eso debería de ser lo correcto de un gobierno que tiene la voluntad de combatir a los criminales. Pero al contrario, fueron los criminales los que fueron ganando terreno y fueron tomando el control de muchos estados. Porque yo no puedo entender a Guanajuato, por ejemplo, cómo se incendió ese estado, se incorporó y fue parte del tejido social el crimen organizado sin la anuencia del gobierno federal. No hay manera. No hay manera de entenderlo. No hay manera de entenderlo. Mira, hace algunos años, Puebla era un bastión importante para la delincuencia en el robo de combustible, el huachicol famoso. Un jefe policíaco le dijo al entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ya tenemos identificadas a las bandas, tenemos esto, tenemos todo esto. Es solamente cosa de actuar. Déjalo, ese es asunto del gobierno federal. Y estamos hablando del gobierno federal que encabezaba Peña Nieto, o sea, el gobierno del PRI. Entonces, los gobiernos estatales dicen, pues ese es problema del gobierno federal, y el gobierno federal no hace nada, o hace nada, y particularmente el de López Obrador, que se dedicó a tener pactos con la delincuencia para poder ganar procesos electorales. Pues mira, esto se prueba porque Carlos Manzo era diputado federal de Morena en la pasada legislatura. Yo no entiendo por qué ese partido no lo nombra su candidato a presidente municipal. ¿Por qué habrá sido? Pues porque tenía una agenda de combate al crimen organizado. Pero si era de Morena. Por eso, pero ¿Cómo? no todos los de Morena son malos. Digo, hay algunos pocos y pues como no les gusta lo que hay ahí y a lo que huele, seguro azufre, pues entonces se salen y la buscan por la vía independiente. La gana, genera un movimiento, el famoso movimiento del sombrero, claro, y se convierte en un líder político estatal que ya pesaba en las encuestas y que podía convertirse en gobernador de Michoacán. con un movimiento fuera del partido gobernante. Pero venía del partido, venía de Morena. Claro. Entonces, ese detalle del que no se ha hablado mucho, a mí me parece muy significativo, porque claramente no le dan la candidatura de Morena y no lo dejan llegar a ser presidente municipal, Claro, porque iba a resultar muy incómodo. Y claramente no le mandaron apoyo cuando clamó por respaldo para combatir a los criminales en su municipio, claro, y permitieron que lo mataran. Era lo más cómodo. Y ahora, ya cuando se moviliza la gente, pasado fin de semana, 80,000 personas salieron a las calles en Europa, en Michoacán. Le dijeron de todo a la presidenta, no lo vamos a repetir aquí porque hay que respetar la investidura, pero le dijeron de todo a la presidenta. Y ahí salen con su plan Michoacán. Perdón, tarde. 7 años. Tarde, exacto. 7 años tarde. Porque se pudo haber muerto Carlos Manzo y dijeran, bueno, es una vida, pero ¿cuántas más se han cobrado los criminales? ¿Cuánto sufrimiento, cuánto daño le han ocasionado a la economía de Michoacán en todo este tiempo que la Cuarta Transformación lleva gobernando? 7 años. Porque me dirán, oye, pues estaba mal con Peña Nieto, pero Peña Nieto hizo algo, ¿no? Y fue y plantó un plan y tal, y los enfrentó. Es que la guerra de Calderón, pues también hizo algo. Ahora vamos a ver qué hacen estos. La guerra de Calderón es ilegal, dice la presidenta. Pues te podrá tener razón, pero finalmente ellos ya tienen 7 años en el gobierno. O sea, ¿qué han hecho durante 7 años? ¿Qué hizo López Obrador para combatir a la delincuencia? Y en este país son cosas tan delicadas, tan graves, que por ejemplo, en el mismo fin de semana hubo más de 30 muertos en una explosión en Chihuahua, en una tienda de conveniencia o una tienda. Sonora. 7, hubo una treintena de fallecidos, muertos, que se murieron en una explosión y en un incendio. Y hoy hablamos del segundo tirador de Colosio.
hoy hablamos de Juan Gabriel, hoy hablamos del Plan Michoacán, pero lo que se llevó la información fue el asesinato de una sola persona. Si nos ponemos a comparar que todas las muertes son lamentables, bueno, no todas, pero hay algunas que, por ejemplo, dicen, bueno, si aquí se murieron 30, ¿quién habla ahora de Sonora? Hoy no está en la agenda nacional. Hoy en la agenda nacional está el tipo que se acercó a la presidenta y la abrazó y le dio un beso con la anuencia total de lo que era el Estado Mayor Presidencial o de las guardias presidenciales o de la seguridad de la presidenta. Pero más allá de todo esto, ¿de cuándo acá la presidenta sale a caminar por el centro de la Ciudad de México? Dice, voy a la SEP. Y entonces cuando sale a caminar a la Secretaría de Educación Pública, que está a la vuelta, a una calle o en la misma calle de Palacio Nacional, sale caminando y resulta que ya hay vallas con gente esperándola. O sea, ¿de cuándo acá la gente dice, vamos a ver si sale la presidenta hoy? Y puede pasar un año y no sale. Pero ahí está parada. O sea, fueron atrás los acarreados, pusieron una valla, lo armaron perfectamente tanto. Y es tan grave que México habla de este escándalo, pero está dejando de hablar del asesinato de Carlos Manzo, que es el reflejo de lo más grave que pasa en este país, que es la violencia y la inseguridad. Ahora, el argumento va a ser, querido Carlos, pues el PRI robaba más, ¿no? También eran iguales ellos. El problema viene de antes. Bueno, es cierto, es un problema grave. Es un problema que tiene su origen en las enormes cantidades de dinero que se consumen de droga en los Estados Unidos. Sí. Y que no se ha combatido eso, los flujos de dinero a los grupos del narcotráfico, y que ellos tienen a su disposición la posibilidad de comprar armamento, de corromper autoridades locales, de corromper a jóvenes, incorporarlos a la fuerza, claro, o voluntariamente a sus filas, y entonces empezar a corroer territorios. Pero el Estado mexicano ha, digamos, dejado de ocupar sus mecanismos, sus herramientas que tiene para enfrentar a estos grupos. Y durante 6 años con López Obrador fue clarísimo en la alianza que tenían con el crimen. Ahora, nos echan el cuento de atender las causas. Yo te pregunto, Carlos, si a un muchacho de preparatoria le dan 3,000 pesos al bimestre, ¿va a dejar de contratarse como halcón o como sicario si le pagan 15,000 el narco local? Al mes, por ejemplo. Al mes. O sea, no se va a dejar de contratar como sicario, aunque le dé el dinero que le manda el gobierno. Si ya está todo el entorno comunitario controlado por la lógica del crimen, ¿ustedes creen que porque le pongan un bachillerato y le manden una lanita a los muchachos van a dejar de incorporarse a los grupos? Lo que menos les importa es eso. Lo que hay que hacer es sacar a los criminales de ahí. Exactamente. A ver, no me vengan con babosadas. Fíjate. Y para sacar a los criminales de ahí hay que utilizar armamento, soldados y policías. La fuerza del Estado. Con la ley en la mano, sí, pero no son buenas personas, ¿eh? No van a decir, oiga, señor narco, hágame el favor de entregarse, ponga sus manitas para que le pongamos las esposas, porque lo vamos a llevar ante un juez. Eso no va a pasar. No. Ni en las películas. Ni en las películas. Y 37,000 millones de pesos le van a meter a Michoacán para regalárselos a la gente. Digo, ojalá y verdaderamente sea la gente, ojalá sea quien más lo necesita, y ojalá sirva de algo para contener. Yo tengo mis dudas. No va a contener porque no hay voluntad política del Estado de solucionar el problema. Tenemos 7 años de cuarta transformación. Y yo voy a pensar en lo siguiente. Todo el mundo se queja, bueno, en la 4T se quejan de que Calderón tuvo la culpa, que los de atrás, etc. Voy a hacer un comentario, un ejemplo absurdo tal vez. Si yo tengo un coche y ese coche tiene problemas, de que ya no le sirve el freno, que la mecánica, que no arranca, que no pasa la verificación, etc., pues me doy cuenta que el carro está mal. Entonces me deshago de ese carro, lo que hicimos los mexicanos, sacar al PRI y al PAN. Y voy y compro, si no puedo a lo mejor un carro nuevo, voy y compro un carro seminuevo o en mejores condiciones. De eso se trataba en este país. De eso se trató, darle el voto a López Obrador y a la cuarta transformación. De dejar el carro viejo, usado, que no sirve para tener un carro en mejores condiciones. Y resulta que entonces la persona que te vende el carro le dices, oye, es que le falla esto, el otro. No, pero ¿sabes qué? Es que es del problema del carro anterior. ¿No? Del dueño anterior. Del dueño anterior. Oye, ¿cómo? O sea, eso no pasa. Es muy sencillo. La cuarta transformación tiene 7 años en el poder y lo único que busca son distractores.
Y lo más grave es que todos los días nos asaltan, todos los días nos roban, todos los días nos matan, todos los días tenemos graves problemas de delincuencia porque también nos extorsionan a todo el país completo. Eso es lo más grave que está pasando. Y de momento sale y dice, ya detuvimos al segundo tirador de Colosio. Qué ridículo. Otro distractor, pero además verdaderamente grave y delicado. Utilizando el nombre de una persona que fue asesinada, sí, en tiempos no de la 4T, que fue asesinada, que todos vimos en vivo prácticamente cómo lo mataron, y todavía siguen tomando el nombre de este personaje para salvar sus culpas. Me parece indignante. Mira, yo ni siquiera quiero hablar profundamente del tema de Colosio porque a mí me duele en lo personal. Yo estaba en Lomas Taurinas, yo viví el magnicidio, y si fue o si no fue el segundo tirador a estas alturas, ¿qué? Ya es lo de menos. Tenemos tantos problemas en la actualidad, tenemos tantas situaciones que enfrentar como país, que dedicarle minutos de este tiempo aire y de la opinión pública para discutir en profundidad el asunto, creo que es una pérdida de tiempo. Creo que más bien lo que tenemos que estar hablando es para adelante. ¿Qué le vamos a exigir al gobierno federal en Guanajuato? ¿Qué le vamos a exigir en Tabasco? Ya se nos olvidó la barredora. ¿Qué vamos a exigirle a la bancada de Morena en el Senado que siga teniendo a un gobernador que tenía de jefe de la policía del estado al jefe de los criminales en la misma persona? ¿Es correcto? No puede ser. Es decir, de lo que tenemos que hablar es de los asuntos actuales para ver qué tipo de país se va a construir en el futuro. En el momento en el que nosotros le hagamos caso al gobierno, Carlos, y empecemos a hablar en profundidad de los asuntos que nos ponen en la opinión pública, les estamos haciendo el caldo. Porque de eso quieren. Es exactamente lo que buscan. O sea, todo este montaje es precisamente para que hablemos de estas cosas, de ridículos como el montaje, pero que el pueblo de México se olvide de los temas más graves, y es con lo que empezamos este programa. Decir que el problema grave es la delincuencia, la extorsión, la inseguridad. No es que si el cantante Juan Gabriel se murió hace 7 años y da un concierto en la Ciudad de México, la repetición de un concierto. O sea, eso no es. Necesitamos que este gobierno actúe porque tienen 7 años en el poder y van para completar los 12, porque Claudia Sheinbaum terminará en el año 2030. Así es, va a terminar en el 2030 y vamos a ver cómo termina el país en el 2030. Porque no solamente es inseguridad y delincuencia, también es la economía. La economía nomás no jala. No. Y yo sí estoy viendo que con todo y los programas sociales y con todo y lo que llegan de ayudas, las familias ya no les alcanza para llegar al fin de la quincena. Y cuando empieza a haber ese malestar, y además tienes el problema de que en los centros de salud ya no hay medicinas y no te atienden para nada, y llegas a la escuela y es más grilla que matemáticas, entonces la gente empieza a decir, oigan, no que íbamos a mejorar. Este país en todos los indicadores está peor de como estaba cuando lo recibieron en 2018. En todos. Y no me vengan con que la pobreza, porque cambiaron la manera de medir la pobreza que había en 2018 a la que hay ahora. Entonces, no se trata de hacer un programa de autocomplacencia, amigas y amigos. Carlos, no se trata de echarle loas al gobierno y decir, ay, qué bueno que 7 años después se les ocurrió venir a salvar a Michoacán. No. Se trata de decir las cosas como tiene que ser y de construir país. Y por eso le agradecemos el espacio a Mundo Ejecutivo y que nos permitan decir esto, porque esta pequeña contribución probablemente pueda servir para algo en México. Fíjate que ayude a levantar, a despertar las conciencias para que la gente tenga una mejor percepción de lo que pasa, para que pueda pensar libremente, como bien lo dices, para que no se deje llevar por el discurso de es que ahora vamos a hacer esto, pero todo es culpa de los anteriores. Tenemos un sistema de salud destrozado por la Cuarta Transformación. ¿Y cuál es el pretexto que usan hoy las y los diputados federales de Morena y la Cuarta Transformación? ¿Qué dicen? Es que veníamos mal y es que como tuvimos que corregir todo y era un sistema muy corrupto, tenemos 7 años y ahora sí ya lo vamos a hacer. Eso lo escuchamos hace 7 años.
O sea, es verdaderamente grave y delicado lo que está pasando. Y para cerrar en materia de economía, para los chairos, ahí les va, chairos. ¿Saben quién es el presidente que dejó con mayor crecimiento a este país con el 7%, mientras en ese mismo año China creció el 10%? Ernesto Zedillo, chairos. Así es. Y chupen limón para que se les quite el dolor de cabeza. Muchas gracias por habernos acompañado este día. Vengan a nuestras redes sociales, denos like, compartan estas transmisiones porque creemos que es importante que más personas tengan acceso a este contenido. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Gracias, Son muy Carlos. amables, muchas gracias, muy amables.